Desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca estamos encantados de poder conversar unos minutos con Daniel Collado, gerente de FEAPS, que representa y lidera un movimiento que actualmente incluye a 51 asociaciones aproximadamente de familias que en Castilla-La Mancha defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y su inclusión efectiva en la comunidad. Tenemos muchas cosas que abordar, más a las puertas de una nueva jornada de 3 de diciembre con todo lo que ello significa, pero nos vamos a centrar concretamente en esa ley de garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Daniel Collado, ¿qué tal? Bien, buen día y gracias por atendernos sobre todo. Pues muchas gracias, buenos días y muchas gracias a ustedes. ¿Satisfechos en términos generales con el fondo y con la forma de esta nueva ley de garantía de los derechos de las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha? Bueno, yo a la pregunta de satisfecho o no, evidentemente quiero decir que sí, evidentemente estamos satisfechos porque ha sido un logro y un éxito que esta ley pudiera ver la luz en las Cortes de Castilla-La Mancha. Yo creo que es la primera ley que se produce en los parlamentos autonómicos en España en este sentido de garantía de los derechos de las personas con discapacidad y por lo tanto, bueno, pues el que sea Castilla-La Mancha pionera en la defensa y la garantía de los derechos, pues siempre es un motivo de orgullo. Satisfecho, pero bueno, a pesar de todo, pues evidentemente tenemos trabajo por delante, tenemos que seguir avanzando y seguramente habrá muchas cosas que habrá que seguir mejorando. ¿Cómo ha sido este tiempo de preparación y de debate en torno al resultado final del texto, desde que se presentó la idea hasta que resultó aprobada hace apenas 2 semanas por unanimidad en las Cortes regionales? Bueno, pues qué duda cabe que siempre el proceso de elaboración de una ley y además de una ley de esta complejidad y una ley de la importancia como es la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues es un proceso largo y un proceso pues bastante laborioso, ¿no? Ha habido una labor muy importante de la Administración, en concreto de las Cortes de Castilla-La Mancha a la hora de poder sacar esta ley adelante y también de colaboración por parte de las entidades del tercer sector en materia de discapacidad, representados por el CERMI y luego pues también con la colaboración de todas las entidades que componen el CERMI Castilla-La Mancha, entre las cuales pues se cuenta a la que yo pertenezco, que es FEAPS Castilla-La Mancha de personas con discapacidad intelectual. Por lo tanto, ha sido un proceso conjunto, un proceso en el que se ha debatido, se ha discutido, se ha escuchado mucho también a la otra parte, a nosotros también se nos ha escuchado y de eso también pues estamos contentos porque la ley que sale pues es una ley de consenso. ¿Qué demanda principal de las que lanzabais desde FEAPS ha venido a dar una respuesta con mayor claridad a este texto? O al menos un principio de respuesta, aunque ahora haya que ir desarrollando ciertas cuestiones. Bueno, pues qué duda cabe que demandas nosotros tenemos muchas, es efectivamente un ámbito en el que hay muchas necesidades y por lo tanto las demandas son muchas, pero sí que me gustaría quedarme pues con una en concreto, ¿no? Y es la reserva en los contratos del sector público para personas con discapacidad, para los centros especiales de empleo. Qué duda cabe que nosotros tenemos una dificultad en este momento en la sociedad muy importante y es el acceso al mercado laboral. Si de por sí es difícil para una persona que no tenga discapacidad, pues mucho más difícil es para una persona con una discapacidad y me atrevería a decir que más difícil aún para una persona con una discapacidad intelectual, porque bueno, pues es evidente que las personas con discapacidad intelectual no pueden acceder a todo tipo de trabajos, por lo tanto el mercado de trabajo se ve un poquito más reducido que para el resto y por lo tanto esto para nosotros es un motivo de mucha satisfacción. Hay una preocupación importante en torno a lo laboral y por lo tanto nosotros estamos muy satisfechos en esta materia porque sin duda alguna pues va a venir a dar un impulso importante a nuestro sector. En ese ámbito concreto, ¿qué ha venido a aportar esta ley? Porque hasta este momento pues sí que había algún tipo de fórmula que de alguna manera obligaba a las empresas de más de un cierto número de trabajadores a que un porcentaje pues fuera dedicado a personas con discapacidad, pero esto nunca ha acabado de materializarse ni de cumplirse ni de hacerse cumplir. ¿Esto es lo que viene un poco a corregir esta ley de garantía? Bueno, es cierto que efectivamente ya había unas obligaciones impuestas en la legislación estatal a la hora de poder contratar en una empresa con un determinado número de trabajadores a personas que tuvieran algún acceso difícil al mercado laboral y por lo tanto esas leyes pues trataban de garantizar pues que hubiera una reserva
de plazas para personas con una discapacidad. Uh-huh. Esto, bueno, pues de alguna manera siempre ha estado ahí un poquito en el aire, quizás la administración tampoco puso todo el empeño, todo el foco que debía a la hora de perseguir determinadas actuaciones que no cumplieran con la legislación y por lo tanto en muchas ocasiones se ha vulnerado, digamos, esas disposiciones previstas en la legislación. Pero, sin duda alguna, pues a la hora de poder hacer esas reservas por parte de las administraciones públicas en sus contrataciones y en sus compras para que tengan que venir de centros especiales de empleos y de productos elaborados por personas con discapacidad, pues sí que damos otro pasito más. Ahora lo que hay que tratar es de que estas medidas, pues evidentemente en el desarrollo reglamentario, en el desarrollo normativo de esta ley, pues se implementen y se complementen, es decir, pues que se doten de las medidas necesarias y suficientes para que esto pueda ser una realidad y no quede pues de alguna manera pues en un papel que queda muy bien evidentemente, pero que hay que pasarlo a la práctica, ¿no? ¿Cómo cree que debe ser ahora, a partir de este momento, ese desarrollo, esa implementación, como decía, de lo que es la ley y de su aplicación? Pues mire usted, yo creo que lo que se ha hecho con esta ley en materia de colaboración entre el sector de la discapacidad y entre el Poder Legislativo, pues evidentemente esta fórmula de colaboración está claro que da resultados, ¿no? Y por lo tanto, uh-huh, a la hora de poder hacer el desarrollo reglamentario de la normativa, pues sí que también lo que pedimos a la Administración y al Poder Legislativo es que nos tenga muy en cuenta y que pues, se pueda hacer pues en colaboración con la gente que lleva trabajando en esto mucho tiempo, que lleva trabajando porque es nuestro sector y que posiblemente pues tengamos mucho que decir a la hora de poder hacer este desarrollo reglamentario. Por lo tanto, la fórmula de la colaboración yo creo que es una fórmula de éxito, es una fórmula duradera y es una fórmula pues que garantiza que no pueda ser una cosa de vaivenes, de que hoy se haga, mañana se cambie, sino que bueno, pues el consenso trae luego esas consecuencias de estabilidad que a todos nos hace falta y que todos necesitamos. Uh-huh. Todos los que representáis este tipo de colectivos coincidís en una cosa que es muy simple y que a priori no es más que sentido común, pero que sin embargo cuesta mucho ver luego en la realidad y poner en práctica, y es el hecho de que solo queréis para las personas que os rodean y que sufren algún tipo de discapacidad, pues que éstas sean consideradas y tratadas como un igual. Parece sencillo, pero ¿por qué cuesta tanto? Bueno, evidentemente ahí es hacia donde vamos, ¿no? Vamos hacia no sé si hacia la integración o mejor dicho hacia la normalización, ¿no? Que quizás es la palabra uh-huh, más correcta y más adecuada. Cuesta, evidentemente, claro que cuesta. Hay muchas barreras que hay que tratar de solventar y hay que tratar de eliminar. Por lo tanto, esto es un tema pendiente en la sociedad. Concienciación, ¿no? Sí, totalmente. Se ha avanzado mucho, que duda cabe, pero efectivamente hay un camino muy importante por recorrer. Sin duda alguna, la Convención de Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad da un pasito hacia adelante. Eso se transpone a los estados firmantes de esa convención y, por lo tanto, yo creo que en esta línea estamos en la línea correcta. Nosotros tratamos de hacer muchas labores de difusión y de sensibilización hacia la sociedad. En concreto, en nuestro caso, la discapacidad intelectual ha sido un sector pues muy penalizado a lo largo de la historia y por lo tanto a veces también un sector oculto. Uh-huh. Nuestra primera tarea es salir a la calle, que se nos vea, que se nos visualice y luego pues que se nos trate como a uno más, como a un igual. No queremos un trato especial, no queremos un trato distinto al resto, queremos un trato específico para tratar de solventar nuestras dificultades que las tenemos. Queremos una serie de apoyos necesarios para poder estar en la sociedad como uno más. Don Daniel Collado, muchísimas gracias y sobre todo enhorabuena por ese trabajo que realizan en FEAPS, en concreto aquí en Castilla-La Mancha, por ese protagonismo y ese liderazgo que también han tomado en la elaboración de esta ley, que esperemos pues se articule y se desarrolle de la mejor manera para sus protagonistas a lo largo de los próximos meses. Muchísimas gracias, como digo, y un placer haber conversado con usted. Pues muchísimas gracias a ustedes y la verdad es que la enhorabuena hay que dársela también a la sociedad, ¿no? Por esta labor tan importante que ha venido haciendo durante todo este tiempo y a los poderes públicos que han sabido tener esa sensibilidad que a veces necesitamos. Muchas gracias. Desde luego que sí, gracias. Un abrazo.